Un balance de situación de México implica analizar diversos aspectos que afectan al país, desde lo económico hasta lo social, político y ambiental. A continuación, se presenta un análisis detallado y actualizado. 1. Economía de México. Fortalezas del país. Crecimiento moderado. La economía mexicana ha mostrado cierta resiliencia pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, con un crecimiento esperado de aproximadamente 3% en 2024, impulsado por exportaciones y remesas de sus migrantes. Cercanía con Estados Unidos. México se beneficia de su posición geográfica estratégica y su participación en el TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que fomenta las exportaciones y la inversión extranjera directa. Nearshoring. Muchas empresas están trasladando sus cadenas de suministro a México debido a las tensiones entre China y Estados Unidos, creando oportunidades en sectores como la manufactura, tecnología y logística. Debilidades del país. Dependencia del petróleo. Aunque el gobierno busca diversificar la economía, la producción y exportación de petróleo siguen siendo fundamentales, lo que expone a México a la volatilidad de los precios internacionales. Informalidad laboral. Más del 50% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, lo que dificulta la recaudación fiscal y limita el acceso a beneficios sociales. Deuda pública y gasto social. Aunque la deuda pública es manejable, el aumento en programas sociales podría generar presiones fiscales a mediano plazo. 2. Política en México. Fortalezas del país. Estabilidad relativa. A pesar de retos significativos, México ha mantenido una transición pacífica de poder en sus elecciones. Relaciones internacionales normales. México mantiene relaciones normales con países clave como Estados Unidos y la Unión Europea, y juega un rol activo en organismos internacionales como la ONU. Debilidades del país. Centralización del poder. Las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, han sido criticadas por concentrar poder en el Ejecutivo, debilitando instituciones clave como el INE, Instituto Nacional Electoral. Polarización política. Existe una creciente división entre quienes apoyan al gobierno actual y quienes lo critican, lo que dificulta acuerdos en temas cruciales. Inseguridad. La violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado sigue siendo un problema importante, afectando tanto la percepción internacional como el desarrollo interno. Malas relaciones con países de la región. Existe un severo deterioro de las relaciones de México con España, Ecuador y Perú. 3. Sociedad de México. Fortalezas del país. Cultura vibrante. México tiene una identidad cultural rica y un sector turístico robusto, siendo uno de los principales destinos a nivel mundial. Jóvenes y fuerza laboral. Con una población joven y una creciente clase media, México tiene un potencial significativo para impulsar el desarrollo económico. Debilidades del país. Desigualdad. Persisten altos niveles de pobreza y desigualdad, especialmente en comunidades indígenas y zonas rurales. Educación. A pesar de los avances, la calidad educativa sigue siendo baja en comparación con otros países de la OCDE. Migración. México enfrenta presiones tanto como país de tránsito para migrantes hacia Estados Unidos, como país emisor de migrantes hacia Estados Unidos, país donde residen 38.800.000 mexicanos, el 30% de su población. 4. Medio ambiente de México. Fortalezas del país. Biodiversidad. México es uno de los países megadiversos del mundo, con una gran cantidad de ecosistemas únicos. Energías renovables. Existe un creciente interés en la inversión en energía solar y eólica, aprovechando el vasto potencial natural del país. Debilidades del país. Cambio climático. México es altamente vulnerable a fenómenos climáticos extremos como huracanes y sequías. Deforestación y contaminación. La pérdida de bosques y la contaminación de cuerpos de agua son problemas persistentes. Dependencia energética fósil. A pesar del potencial renovable, el gobierno ha priorizado inversiones en proyectos de petróleo y carbón, como la refinería Dos Bocas. 5. Retos y oportunidades en México. Retos del país. Control de la violencia y fortalecimiento de la seguridad pública. Reducción de la pobreza y desigualdad mediante políticas inclusivas y sostenibles.
Modernización del sistema político para garantizar la independencia de las instituciones democráticas. Mitigación de los efectos del cambio climático y transición energética hacia fuentes renovables. Oportunidades del país: aprovechar el nearshoring y diversificar la economía hacia sectores tecnológicos. Fomentar el turismo sostenible y la protección del patrimonio cultural. Aumentar la inversión en infraestructura verde y renovable. Convertirse en un líder regional en innovación tecnológica y desarrollo sostenible. México enfrenta grandes desafíos, pero también cuenta con fortalezas significativas que podrían posicionarlo como un líder económico y social en América Latina si se implementasen políticas inclusivas y sostenibles. El balance entre desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad será clave en los próximos años. Algunos indicadores económicos para diagnóstico de situación. 1. Economía de México. Indicadores económicos clave del país: PIB, Producto Interno Bruto. En 2023, México alcanzó un PIB nominal de aproximadamente 1,4 billones de dólares, siendo la segunda economía más grande de Iberoamérica después de Brasil. El crecimiento proyectado para 2024 se sitúa entre 2,5 y 3%. Inflación. La inflación ha mostrado una tendencia a la baja tras los picos históricos en 2022, situándose en torno al 4% anual en 2024, lo que está cerca del objetivo del Banco de México, Banxico. Tasa de interés de referencia. Banxico ha mantenido una política monetaria restrictiva, con una tasa de interés de referencia en 11,25% a noviembre de 2024, para controlar la inflación. Desempleo. La tasa de desempleo se encuentra en 2,8%, una de las más bajas de la región, aunque esto refleja también la alta informalidad laboral. Deuda pública. Representa aproximadamente el 46% del PIB, lo que se considera manejable, aunque con riesgos a mediano plazo debido a mayores gastos sociales y proyectos de infraestructura. Balanza comercial de México. Exportaciones. Alrededor de 609.000 millones de dólares en 2023, principalmente en manufacturas, automotriz, electrónica y petróleo. Importaciones. Aproximadamente 579.000 millones de dólares, dejando un superávit comercial de 30.000 millones de dólares. Remesas. México recibió un récord histórico de 63.000 millones de dólares en 2023, principalmente de sus 98 millones de migrantes residentes en Estados Unidos, los que sostienen a sus familias que viven en México. Reservas internacionales. Banxico mantiene reservas cercanas a los 205.000 millones de dólares, proporcionando estabilidad al peso mexicano. Tipo de cambio. El peso mexicano ha mostrado fortaleza frente al dólar, cotizándose alrededor de 18,20 pesos por dólar en 2024, gracias al nearshoring y flujos de inversión extranjera. 2. Política en México. Fortalezas económicas vinculadas a políticas, proyectos de infraestructura, inversiones estratégicas como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles buscan dinamizar regiones subdesarrolladas. TEMEC. Este tratado ha fortalecido las cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y Canadá, atrayendo empresas de manufactura y tecnología. Riesgos económicos vinculados a políticas. Impacto fiscal de proyectos sociales. El gobierno ha priorizado programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que ha incrementado el gasto público sin un aumento proporcional en los ingresos fiscales. Incertidumbre en inversiones privadas. Algunas decisiones, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, han generado dudas en el sector privado sobre el clima de negocios. 3. Sociedad mexicana. Indicadores sociales vinculados a la economía. Pobreza. Alrededor del 43% de la población vive en condiciones de pobreza, con un 9% en pobreza extrema, CONEVAL 2023. Índice de Desarrollo Humano, IDH. México tiene un IDH de 0,758, 2022, ubicándose en el rango de desarrollo humano alto, pero con desigualdades significativas entre estados. Educación en México. Gasto público en educación representa alrededor del 4% del PIB,
por debajo del promedio de países de la OCDE. Analfabetismo. Aproximadamente el 4% de la población adulta sigue siendo analfabeta, con mayores concentraciones en comunidades rurales e indígenas. 4 retos y oportunidades de México. Retos del país: fortalecer la recaudación fiscal. Con una carga tributaria del 16% del PIB, México se encuentra muy por debajo del promedio latinoamericano de 22%. Diversificar exportaciones. Reducir la dependencia de Estados Unidos. Cerca del 80% de las exportaciones mexicanas van a este país. Aumentar la inversión pública y privada en energías renovables. Aprovechar los recursos naturales del país para liderar la transición energética. Oportunidades del país: expansión del nearshoring. Consolidarse como un eje estratégico en las cadenas globales de valor, especialmente en sectores como la automotriz eléctrica, semiconductores y tecnología. Digitalización. Aprovechar la creciente conectividad para impulsar la economía digital, el comercio electrónico y la innovación. Fortalecer el turismo. Con un ingreso anual de más de $25.000 millones, México tiene un enorme potencial para expandir el turismo sostenible y diversificado. Conclusión general. México cuenta con indicadores económicos sólidos como el bajo desempleo, un sistema financiero estable y oportunidades estratégicas en comercio internacional y manufactura. Sin embargo, enfrenta desafíos en materia de desigualdad, inseguridad y dependencia energética. El éxito a mediano plazo dependerá de la capacidad para equilibrar el gasto social, atraer inversión y diversificar su economía. México está en progreso, estancado o en retroceso. La respuesta depende de cómo se analicen los distintos aspectos del país, ya que México muestra elementos de progreso, estancamiento y retroceso según el ámbito. 1. México en progreso. Economía y nearshoring. México está experimentando un auge en inversión extranjera directa gracias al TEMEC y al fenómeno del nearshoring, consolidándose como un actor clave en las cadenas de suministro globales. Sectores como la manufactura, la tecnología y el turismo están mostrando crecimiento sólido. Reducción de la inflación. Tras los picos de 2022, la inflación ha disminuido, y la estabilidad del peso frente al dólar fortalece la percepción de una economía controlada. Programas sociales. Aunque no están exentos de críticas, programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro han llevado recursos a sectores vulnerables. 2. México estancado. Inseguridad. La violencia ligada al crimen organizado sigue siendo uno de los mayores desafíos. A pesar de algunas estrategias implementadas, los homicidios y delitos violentos mantienen cifras alarmantes. Pobreza y desigualdad. Aunque las remesas y programas sociales han ayudado a reducir la pobreza extrema, los niveles de desigualdad se mantienen altos, especialmente en comunidades indígenas y rurales. Infraestructura energética. A pesar de tener un gran potencial para energías renovables, el enfoque gubernamental en combustibles fósiles como el petróleo ha ralentizado la transición energética. 3. México en retroceso. Instituciones democráticas. La centralización del poder y la percepción de debilitamiento de organismos autónomos como el INE han generado preocupación sobre la salud democrática del país. Educación. Los rezagos en calidad educativa y el bajo gasto público en este sector afectan la competitividad de la fuerza laboral, en comparación con otros países de la OCDE. Crisis ambiental. Problemas como la deforestación, la contaminación y los impactos del cambio climático están agravándose sin respuestas contundentes. Conclusión general del Estado de México. México se encuentra en un proceso de transición, donde conviven claros elementos de progreso económico con desafíos sociales y retrocesos institucionales. El balance global lo posiciona más cerca del progreso moderado, pero su sostenibilidad dependerá de superar el estancamiento en seguridad, desigualdad y educación, mientras se asegura que las instituciones democráticas sean respetadas y fortalecidas. Para responder definitivamente, progreso, estancamiento o retroceso. México está en progreso moderado, pero con riesgos que, de no atenderse, podrían llevarlo al estancamiento o retroceso en áreas clave. Edición NWCC con el apoyo de ChatGPT OpenAI.